Los intelectuales iraníes parecen descartar el fervor religioso de su propio presidente. El presidente del que se preocupan en ese sentido es el nuestro. Pareciera que la administración americana y el mismo presidente Bush fuera una figura religiosa y que intenta poner su agenda religiosa en el centro de su política. Y deja muy claro que muchas decisiones y su forma de pensar están orientadas hacia la religión. Y eso es una fuente de preocupación. Al señor Ahmadinejad lo considero un político muy conservador. En muchos aspectos, un populista. Que hace muchas promesas que la gente siente que no podrá cumplir ni realizar a corto plazo. Y también siento que en muchas ocasiones ha usado el fervor religioso, la creencia religiosa del pueblo, para apoyar sus decisiones. Y he sabido de gente que habla de similitudes entre las maneras de pensar de estos dos presidentes. Lo que nos trae de vuelta a la religión, la realidad que controla todo en esta República Islámica. La revolución puede haber permitido presidentes electos en Teherán, pero el ayatolá Jomeini siempre fue el líder supremo, el depósito de todo el poder real, y es su sucesor como líder supremo, el gran ayatolá Ali Khamenei, quien aún tiene peso, no el presidente, no Mahmoud Ahmadinejad. No tiene tanto poder en el país. De acuerdo a la Constitución de Irán, cerca del 75% del poder real del país está en las manos del líder supremo. Hay otra conspiración también en Irán que el líder supremo disfruta, y es que Ahmadinejad radicaliza la atmósfera política por la extremadamente fuerte retórica que tiene. Entonces me estás diciendo que él era el más aplicado de la clase. Siempre. El cientista político Nasser Hadian era un amigo de infancia de Ahmadinejad. Pero el problema es el conocimiento. ¿A qué punto está informado acerca de los diferentes temas económicos, políticos, política exterior, culturales? Está claro que su conocimiento de política internacional no es muy bueno. Él no tiene una percepción ni un análisis muy sofisticados de los asuntos exteriores. Cuando él dice, queremos borrar a Israel del mapa. Y por otro lado, cuando los americanos están convencidos de que él quiere desarrollar un arma nuclear, si se hacen coincidir esas dos ideas, el resultado es temible. Es temible y suena temible. Pero el problema aquí es que tenemos un presidente que dice estas cosas. Significa que nuestro presidente no sabe lo que está pasando en el mundo. Él no sabe que el mundo es sensible a lo que ocurrió a los judíos, los 6 millones de judíos que murieron durante el Holocausto. Entonces, creo que su ignorancia es más temible que lo que dice. Poco de lo que hace un periodista americano en Irán queda sin ser observado o agendado. Aprendes a aferrarte a los momentos espontáneos. Este hombre con su pequeña hija en una motocicleta maltratada se siente curioso. Cuando nuestro intérprete le dice que somos periodistas americanos, le cuesta creer que estemos aquí. Luego dice que si alguien viera donde él vive, lloraría. Muy bien, le decimos que nos lleve. No queda lejos del camino principal en esta pequeña villa, Koraheya Mayed, el horno de la mezquita. ¿Quieren saber quién eligió al presidente Ahmadinejad? Este hombre fue Haidar Sistani. Él, su esposa y uno de sus hijos hacen ladrillos de barro y los exponen al aire seco y caliente para que se endurezcan. Tiene más de 12.000 ladrillos en este momento. ¿12.000? Cuando haces la labor, conoces el inventario. Dice que pone el suelo húmedo en cada molde, unos 1.000 al día, y me dice que gana unos $5.
Idar arrienda esta casa de barro de una habitación. Hay un televisor viejo, un ventilador y una pequeña estufa. Y en esencia, nada más. Es una vida dura y él parece un viejo con solo 36 años. Pero le pregunto qué hay del presidente Ahmadinejad. Dice que le gusta mucho. ¿Por qué te gusta? Es bueno con los trabajadores, los pobres como yo, me dice. Mi esposa necesita una operación. No se la pudo hacer el año pasado porque no teníamos seguro. Ahora sí. Ahmadinejad nos ayudó y ahora ella se hará su operación. Le pregunté si Estados Unidos era un peligro o una amenaza para Irán. Dice que no tiene forma de saberlo, porque es analfabeto. Irán Central. Otro día, fuimos al campo fuera de Isfahán. Elegimos las rutas, decidimos cuándo doblar y dónde parar. Ahí fue donde encontramos a Jafar Hosseini, un hombre de unos 75 u 80 años. No sabe bien su edad. Observa cómo algunos lugareños echan fertilizante. Todos votaron por Ahmadinejad. Esperaban que el nuevo gobierno les diera fertilizantes químicos para reemplazar el propio, abono orgánico, pero no fue así. Jafar Hosseini es analfabeto, pero no ingenuo. Nunca nos dieron nada antes, dijo. Y no nos han dado nada ahora, dice riendo. Aún no ha pasado nada. No hay diferencias. El dueño de estas 4 hectáreas, Masjid Omozadeh, afirma que aún hay grandes problemas, la inflación, el desempleo, pero le gusta que el presidente Ahmadinejad se enfrente a los americanos en cuanto a la adquisición de poder nuclear y él, para mi asombro, evoca el Tratado de No Proliferación. Es de acuerdo a los términos del tratado, dice. ¿Por qué puede tener Estados Unidos y no Irán? Recurrimos al ayatolá Mahdi Hadavi, que es un profesor de Derecho Islámico, para que hablara del tema de las armas nucleares. ¿Se podrían usar aunque sea para fines defensivos? No, aún como arma defensiva no lo aceptamos. En su región, India tiene armas nucleares. Pakistán tiene armas nucleares. Israel tiene armas nucleares. Y aquí hay políticos iraníes que dicen, ¿por qué nosotros no? Quizás ellos se sienten amenazados, como dije, y creen que deberían tenerlas, que están obligados a tenerlas. Si es así, no es una situación ordinaria. Es una situación muy especial. Ups, hay un vacío legal gracias al cual puedes marchar con todo un ejército. Entonces, parecen haber circunstancias bajo las cuales los políticos iraníes pueden construir e incluso usar armas nucleares. Fuimos a Qom, la ciudad santa desde la que el ayatolá Khomeini resolvió asuntos políticos de acuerdo a principios religiosos. El gran ayatolá Youssef Zaney era protegido de Khomeini y es por eso que estudiantes religiosos vienen de todo el país a estudiar literalmente a sus pies. Él toma la posición de que incluso el desarrollo y ciertamente el uso de armas nucleares sería contrario al Santo Corán. Pero aún es más categórico en cuanto a los ataques terroristas. Cuando estos jóvenes hombres y mujeres creen que se irán directo al paraíso porque se martirizan, esa es la expresión que utilizó, martirio, ¿están equivocados? De seguro es incorrecto. No solo no van al paraíso, sino que a los abismos del infierno. No les hables a estos hombres acerca del infierno. Insistirán en que no contempla el suicidio, sino que responde a la evocación del martirio. Aún así se enlistan como voluntarios para ser suicidas. Es más un show que un reclutamiento real. A nuestro entender,
Ninguno de los que se enlistaron previamente ha sido llamado, pero es una multitud impresionante, y uno de estos días podrían ser llamados a hacer el máximo sacrificio en nombre de la República Islámica. Isfahán es la antigua capital persa, y los iraníes rápidamente señalan que aunque los árabes trajeron el Islam a este lugar, su propia historia, cultura e idioma son distintos. Las familias iraníes vienen aquí desde todo el país para reafirmar sus raíces nacionales. ¿Qué es lo que quiere que sepan? ¿Qué cree que debería darles orgullo de su historia y de su cultura? No puedo estar siempre con ellos. Mis hijos deben conocer sus raíces. Cuando conoces tu cultura, te solucionan muchos problemas. Una persona tiene mucha más confianza cuando conoce su historia. Después de todo, este es un país con una historia de más de 2.700 años de antigüedad. Con conocimiento de causa, los iraníes creen en el respeto internacional. Uno de sus primeros líderes, el Gran Ciro, hizo un código de derechos humanos más de 500 años antes del nacimiento de Cristo. El arte, la poesía y el tejido de alfombras persas han sido sello distintivo de su cultura en todo el mundo. Irán, ubicado en la frontera entre Oriente y Occidente, fue un rico poder global mucho antes de que interesara el petróleo y el gas natural. En Isfahán, esta cálida mañana de septiembre, la multitud que emerge de la oración del viernes está contenta. La V es un saludo amistoso. Hasta que el portero, al parecer pendiente de nuestra cámara y sin querer perder la oportunidad, incita a la multitud con gritos de «Muerte a Estados Unidos! ¡Muerte a Israel!». No percibo entusiasmo, pero tampoco ira. Son consignas más bien parecidas a una letanía post-oración. Creen que la energía nuclear es su derecho irrefutable. Tampoco genera mucha emoción. Aún así, repiten, refuerzan y crean sus propios estereotipos. Ellos lo hacen, nosotros también. Existe un término desagradable y despectivo a la vez. Un término que no usa la mayoría de los americanos, pero que otros aún lo hacen. Un término que agrupa a todos en esta región: kurdos, azerbaiyanos, persas y árabes, sunitas y musulmanes chiitas. Un término que acuña a su religión como sanguinaria y a su historia y su cultura como irrelevante. Rathead, literalmente cabezas de trapo. Pero den un vistazo a lo que ha producido esa cultura e historia. Esa gloriosa mezquita de ahí fue construida en el 1600. Es una mezquita real construida al mismo tiempo que la rama chiita del Islam se volvió dominante aquí en Persia. Y por ese lado, a los pies de las montañas, la Universidad de Isfahán, algo un poco más contemporáneo. El sitio de las instalaciones de investigaciones nucleares iraní. Rahim Batahid es uno de nuestros guías e intérpretes. Es un defensor apasionado de la revolución islámica y era miembro de la Guardia Revolucionaria. ¿Te preocupa que Estados Unidos pueda invadir Irak? Me preocupo por mí mismo, por mi pueblo y por mis hijos y por mi familia. ¿Por qué crees que es un peligro? ¿Por qué crees que Estados Unidos podría atacarlos? Es por las noticias, por lo que hicieron en Afganistán, por lo que el gobierno americano, la administración de Estados Unidos, hizo en Irak. Porque yo mismo, personalmente, al principio no creía que los americanos fueran a ir a Irak. Pensé que solo sería propaganda, pero después sucedió. Ahora pasa lo mismo con Irán. ¿Por qué el gobierno americano no se preocupa de